Hola hermano, buenas noches. Pues vamos a continuar con la palabra del Señor y sabemos que el Señor nos está hablando diariamente y pone cosas buenas siempre en nuestra vida. Y ya hemos concluido el segundo de Crónicas y ahora vamos a ver Edras, el siguiente estudio. Y realmente el Señor tiene pues grandes cosas para nosotros. No sé cómo decirles, pero realmente a Edras yo no me había yo profundizado tanto en este profeta porque a veces se nos hace aburrido ciertos libros de la palabra del Señor y hasta que uno los empieza uno a estudiar profundamente, empieza uno a entender que el Señor siempre tiene algo bueno para nosotros en toda su palabra. Y cuando yo recuerdo hace tiempo, cuando empecé a estudiar crónicas, la verdad a mí se me dificultó mucho. Si recuerdan, empezamos a ver mucha genealogía. Y yo hablé con el pastor y le dije, pastor, la verdad, no sé qué hablar. Ya la leí y pues no sé cómo empezar. Y la verdad, recibí muy buenos consejos del pastor, también del hermano, y ya ve que hemos podido realmente llevar la palabra del Señor conforme a lo que Él quiere. Y pues es de gran bendición siempre los estudios. Y ahorita Edras, también les digo, nunca lo había yo leído, a pesar de que he dicho, ya he leído la Biblia y ha habido dos libros que realmente no leí. Entonces, hermanos, les digo, vamos a meternos de lleno al estudio de Edras, pero para meternos y conocer realmente lo que el Señor nos dice por medio de Edras, pues vamos a tener el conocimiento de todo lo que fue Edras y todo lo que conlleva este estudio del libro este. Vamos a estar viendo pues 10 capítulos, vamos a también a dividirlo en secciones más o menos, qué es lo que el Señor, un bosquejo de lo que el Señor quiere para nosotros y qué es lo que hizo Edras. Pero pues vamos a poner estos momentos en oración, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor porque nos has permitido día a día conocer más de tu palabra. Señor, te pido que tú nos des discernimiento y sabiduría, Señor, que nos des también el tiempo para que nosotros, ahora que vamos a iniciar un nuevo libro, Señor, y qué es lo que tú quieres para nosotros nuevamente en nuestra vida. Sabemos, Señor, que aunque a veces, Padre bendito, pensamos que ya lo conocemos, ya sabemos qué es lo que quieres, aún así, Señor, somos como tu pueblo hace siglos atrás, Señor, que escuchaba, Señor, y de momento teníamos esa deseo de aprender y pronto se nos olvidaba, Señor, qué es lo que quieres de nosotros. Pero queremos, Señor, que tú nos sigas hablando, que podamos entender realmente, Señor, y seamos obedientes a ti. Y con este estudio, Señor, sabemos que tú quieres reafirmar todo lo que nos has venido hablando a través de siempre de tu palabra y que nos vas a seguir hablando mientras tengamos nosotros vida en esta tierra. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, pues, aquí el libro de Edras, sabemos que es uno de los 3 últimos libros históricos de la palabra del Señor y sabemos que siempre lo que está escrito en la palabra es porque el Señor viene de todo esto. Y este personaje de Edras, pues realmente, como les decía yo, hermanos, no, pues como no, que no tiene uno mucho el deseo de estudiarlo, ¿no? De leerlo. Pero sin en cambio, son cosas buenas. Y hemos también de darle el reconocimiento, ¿no? A este Edras. Les digo, mucha gente no habla
de este libro, pero tiene un gran significado, y con el simple hecho de su nombre, ¿no? Que Edras, ¿qué significa? Dice, al que Dios ayuda, y debemos entender muy bien este nombre, ¿no? Edras. Si nos pusiéramos a pensar qué es ayuda nos ha prestado el Señor, pues nos deberíamos de llamar Edras todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor sabemos que Él nos ayuda y nos ayuda y nos da cosas, y en todo lo que necesitamos siempre está el Señor en nuestra vida y nos está ayudando. Y realmente sabemos, ¿no?, que necesitamos mucho de su ayuda en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos. Y también debemos de entenderlo porque el Señor, Él siempre está al cuidado de nosotros. Y debemos de estar nosotros confiadamente plenos en que vamos a estar necesitando de esa ayuda y que Él nos las va a estar prestando. Y el Señor nos lo reafirma en Hebreos 13:6, donde dice, ¿de qué manera podemos decir confiadamente? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, si confiamos plenamente en el Señor, no debemos de temer ante nada, ¿no? ¿Qué nos puede hacer el hombre? Nos puede hacer, dice uno, muchas cosas. Pero si tenemos esa plena confianza en el Señor, de Él vamos a estar recibiendo muchas bendiciones. Pero vayamos a lo que realmente es el centro de esto. ¿Quién fue Edras? Y vamos a recordar, él fue un sacerdote judío, escriba, y era el encargado de los asuntos de los judíos en la corte de Persia, ¿no? Y también podemos decir que él fue fundador de la comunidad judía a la que protegió mediante la ley, y para lo que se hizo construir con la ayuda de Nehemías, gobernador en ese entonces de Judá, ¿no? El segundo templo, digamos que Nehemías y Edras trabajaron conjuntamente para esa construcción de ese segundo templo. Y era un experto realmente en las dos lenguas, porque nació en Babilonia, en el año más o menos aproximado de 480 antes de Cristo, ahí en Babilonia, y murió se menciona en los escritos de los estudiosos que murió en el 440, digamos, no tuvo una vida muy larga. Y dicen que este hombre amó a Dios porque tuvo una buena enseñanza de sus descendientes, ¿no? Él descendía también de un sacerdote, que era un sacerdote, se llamaba Seraía, y Edras, pues, dice uno, por ese conocimiento que tuvo de su descendiente, él también se hace sacerdote. Pero como sacerdote, si recordamos en ese templo, pues él no podía cumplir con las obligaciones como lo que conlleva un sacerdocio, ¿no? Pero ¿por qué no lo llevaba? Sabemos que pues había sido destruido todo el templo por Babilonia tiempo atrás, y lo vimos en 2 de Crónicas 36, donde Nabucodonosor termina con el templo que había construido Salomón, y son llevados cautivos 70 años. Y aquí pues sabemos que estos dos hombres iban a iniciar con la construcción del templo. ¿Y por qué el Señor lo agarró, no? ¿O por qué lo eligió? Porque sabía que era un hombre de gran fe, y era impulsado por el Espíritu de Dios. Al ser guiado por el Espíritu de Dios, llegó a ser también un líder, y que lo llevó a ese éxito espiritual, ¿no? Sabemos que cuando el Espíritu de Dios
está morando sobre nosotros, le dejamos, dice uno, pues el mando de nuestra vida completamente, cedemos ante Dios, sabemos que vamos a ser buen, eh, bien guiados por el Espíritu de Dios. Y él fue un gran reformador también, un renovador, ¿no? La renovación comenzó desde la lectura de la palabra de Dios de Esdras. Eso lo estaremos viendo en los capítulos 7, donde aparece realmente lo que empezó a hacer Esdras, ¿no? Los primeros capítulos, pues, no se menciona Esdras, y lo iremos leyendo desde el capítulo, le digo, bueno, termina el 7 y empezamos con el 8, ahí es cuando entra también Nehemías y empiezan a hacer esa reforma. Y también es probable que fue el escritor, se habla de que fue el escritor de Crónicas y del Salmo del 119, el más largo que tenemos en los Salmos. ¿Por qué? Por todo lo que ensalza a la palabra del Señor. Realmente, le digo, fue un gran líder. Él fue el organizador de la sinagoga. Él fue el fundador de las órdenes de los escribas también. Ayudó a establecer el canon de las escrituras y el orden de los salmos. Se habla mucho. Entonces, le digo, fue un gran reformador, un gran estudioso. Y hay que darle, pues, ese tributo, ¿no? A Esdras. También fue el primero que comenzó una renovación en los estudios bíblicos y no realmente dice uno, pues, en los estudios bíblicos, él en su vida pues fue un gran estudioso, le gustó estar estudiando la palabra de Dios. Entonces en eso hay una renovación espiritual y dice uno, estudiar, ¿cómo nos hace falta estudiar la palabra del Señor? Lo tenemos mucho a la ligera, realmente a veces la palabra del Señor, y lo vemos cuando vamos al templo. Ahí escuchamos la palabra del Señor por medio de los líderes, por medio del pastor, que es una palabra bien estudiada, que se profundiza realmente lo que quiere el Señor de cada uno en nuestras vidas. Y eso, dice uno, pues Esdras lo hizo, ¿no? Porque empezó a estudiar y eso es como les digo, lo que nos hace falta, estudiar la palabra del Señor. Hay mucha exhortación en la iglesia por parte de los líderes y del pastor a que estudiemos la palabra, que la podamos entender, que la podamos discernir, que la podamos también enseñar, porque si no estudiamos, ¿cómo la vamos a entender y cómo la vamos a enseñar? Y eso es muy importante para los que gustan de estar predicando la palabra del Señor. Y les digo, este hombre Esdras pues fue un gran estudioso también de la palabra, porque pues, venía de este sacerdote Seraí, y que significa Seraía, significa soldado, príncipe, es el Señor. Y le digo, y este hombre, este sacerdote, su pariente, también era contemporáneo de Sedequías, ¿no? Entonces, tenía por parte de su descendiente, pues tenía buen conocimiento, como sabemos que fue Sedequías. Y este sacerdote, pues por desgracia también fue llevado cautivo y ahí en Babilonia, pues le dieron muerte, ¿no? Y junto con Nehemías y Esther estamos hablando que ya son los 3 últimos estudios que vamos a tener históricos. El realmente un descubrimiento de Esdras comenzó, o no descubrimiento, sino cubrimiento, que más o menos está cubriendo todo lo que es el libro de Esdras, aproximadamente una duración de un siglo, comenzó aproximadamente, le digo, en el 508 a.C. Entonces todos estos acontecimientos
lo veremos aproximadamente en un lapso de 100 años. Si recordamos, pues fueron 70 años de cautiverio que el Señor les había prometido, y también lo vimos en los últimos capítulos de Crónicas. Y aquí también estaremos mencionando a Nehemías. ¿Por qué? Porque originalmente este volumen o rollo o este libro estaba juntamente, era un solo libro, pero los cánones decidieron separarlo, y se tenía que, realmente dice, este libro de Esdras iba a ser un cumplimiento de la profecía, ¿no?, que ya se venía diciendo, como también lo mencionamos en el capítulo de Crónicas. Era una profecía que está en el libro de Jeremías, y es lo que nos va a estar hablando sobre el regreso de los judíos en la cautividad que tuvieron al final de esos 70 años. Entonces, vamos a conocer qué pasa después, ¿no? De que terminamos Crónicas, dicen, no, la historia continúa, y ahora vamos a ver ese retorno de esos 70 años, esa cautividad que Babilonia tuvo y que Dios utilizó al pueblo babilónico, ¿no? Porque sabemos esa desobediencia y los judíos fueron cautivos. Pero ¿por qué fueron cautivos? Sabemos que realmente no hubo un arrepentimiento real y nacional en todo el pueblo, ¿no? No se llevó a cabo una restauración nacional completa, a pesar que hubo profetas buenos, reyes buenos, no hubo esa renovación, ¿no? Y aquí, como vamos a estar pudiendo ver en este libro de Esdras, cómo el Ciro, el rey de Persia, realmente autorizó a los cautivos a regresar a Jerusalén y reedificar ese segundo templo. Y el historiador nos dice que realmente, al abrirle aquí Ciro las puertas al pueblo judío a que regresaran, los incitó. No todos aprovecharon ese retorno, ¿no? Aunque todos tuvieron ese privilegio, se habla de que nada más 50,000 hombres del pueblo de Dios, que fueron los sacerdotes, los levitas y los de clase humilde, que fueron los que regresaron a Judá. Pero dice uno, un pueblo que tuvo cautivo 70 años y que de repente a alguien le dan su libertad, pues creo que a cualquiera que le dan su libertad está deseoso de regresar a su pueblo natal, a la tierra que Dios les había dado. Pero aquí no estaba, dice uno, estos 50,000 que regresaron no era la totalidad de todo el pueblo judío que había sido cautivo. ¿Y a qué se debe? Dios utilizó aquí a Ciro. Y dice uno, bueno, ¿por qué Dios utilizó a un no creyente? También se cree que conoció de la palabra del Señor por medio de Daniel. Si recordamos que Daniel también fue llevado a Babilonia y fue cautivo, y que por medio de Daniel, si conocemos la historia de Daniel, él fue ascendiendo en puestos, ¿no? Y tuvo acceso directo al rey, y él tuvo, dice uno, chance de hablar de la palabra del Señor aquí al rey, para que eso motivara. Dios sabe realmente a quién utiliza para hablar, ¿no? Porque dice uno, bueno, ¿por qué el Señor le habló a Ciro? Él sabía que tenía que regresar en el tiempo exacto todo su pueblo, y les da, dice uno, carta abierta para que regresen. ¿Y por qué no regresaron todos? Si aquí, conociendo en el tiempo que se llevó a cabo la cautividad y todo eso, era porque muchos de los judíos, como aquí podemos decir Daniel o Esther,
a través de la cautividad que ellos estuvieron hablando, pero alcanzaron altos puestos. Digamos, no se quedaron entre los pobres. ¿Por qué? Realmente tanto los babilónicos como los persas tenían una política de condescendencia, ¿no? Como decimos, se portaron muy amables, a gusto, hacían, pues los que estaban cautivos hacían la voluntad como cualquier ciudadano, no se veían realmente como esclavos o algo así. Estos persas y estos babilónicos les permitían a la gente que tenía cautiva de poseer tierras y casas y tener trabajos, digamos, corrientes, no trabajos de muy alto nivel, pero sí tenían. Y les digo, muchos de ellos fueron como Daniel, Esther y Mardoqueo, ¿no? Que ellos sí alcanzaron ese estatus laborales, que tuvieron contacto con, digamos, los mandamases del gobierno ahí, tuvieron esas posiciones o prominentes, ¿no? Como los llaman. Pero aquí el Señor utilizó a Ciro de Persia. ¿Por qué? Porque fue más allá, ¿no? Les permitió regresar a su tierra. Pero dice uno, ¿por qué, no? Podemos decir que Persia en ese tiempo llegó a ser también una de las naciones dominantes porque derrotó a Babilonia, y dice uno, es meterse a otros estudios, pero le digo, es interesante porque vamos a conocer aquí a Ciro. Tenía también una doble intención, ¿no? Que primero darles actividad, segundo, él quería ganarse pues la gratitud del pueblo judío, ¿no? Y también a él le serviría tener esa gratitud porque los dejaba y le iban a servir, digamos, como escudo, una protección para Persia, porque pues, obviamente, como ser un reino tan poderoso, iba a tener enemigos que iban a querer derrotarlos. Entonces, sabemos, Dios utilizó a Ciro para que su pueblo regresara y se cumpliera esa profecía de Jeremías. Y este libro, pues vamos a verlo, le digo, los 10 capítulos, y se pueden dividir pues en cuatro partes. Una es el regreso de la cautividad de todas las tribus de Babilonia. Y el primer contingente que digamos fue con Zorobabel y Jesúa. Y eso lo vamos a estar viendo en los capítulos 1 y 2. Aquí también es Zorobabel. Vamos a conocer que fue pues nieto de Joaquín y líder de los también judíos exiliados que retornaron a Babilonia y condujeron al grupo de estos de judíos, y fue quien puso también, digamos, empezó con los cimientos del segundo templo. Entonces son personajes que vamos a ir conociendo a través de la historia. El segundo, como les digo, dividirlo en partes, es la construcción del templo, y eso lo estaremos viendo también del 3 al 6. Y a partir del 7, como les mencioné en principio, junto con Edra, vamos a empezar a hablar directamente ya sobre Edras cuando llega a Jerusalén, y eso también lo vamos a estar viendo en el capítulo 7 y 8. Y del 9 al 10 es el buen servicio que hace Edras. ¿Por qué? Porque ahí él se ve obligado a exhortar a todo el pueblo a que estaban casados. Ellos ya no quisieron obedecer a Dios, tuvieron unión o se casaron con otras mujeres que no eran del pueblo judío, eran mujeres extranjeras, y que aquí Edras estaba, pues los iba a obligar, ¿no? A que obedecieran a la palabra del Señor y que se separasen de ellas. Entonces ahí vamos a estar viendo estos en el 9 y en el 10. Entonces esto es parte de lo que vamos a estar conociendo primeramente Dios la próxima semana con el estudio ya de lleno de Edras. Pero le digo, era importante que conociéramos a Edras, porque le digo, a mí realmente no me llamaba la atención, no sabía yo realmente todo
el trasfondo de Esdras y es bueno estudiarlo porque le digo, siempre son cosas buenas. Y pues como conclusión, hermanos, únicamente es invitarlos a que estemos cada 8 días estudiando el libro de Esdras. Le digo, va a ser de gran bendición, vamos a tener gran conocimiento de lo que hizo Esdras y qué es lo que quería para su pueblo, esa obediencia, ¿no? Entonces vamos a conocer más de él. Amén. Y pues terminamos, vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por estos momentos y te pido, Señor, que tengamos siempre esa convicción, ese deseo de aprender. Sabemos que son libros, Señor, que desconocemos y que necesitamos de conocer de tu palabra. A veces, Señor, sabemos que nos pueden parecer insignificantes, pero sabemos que tienen un significado grandísimo, primeramente para nuestras vidas, y que por algo, Señor, tú no las pones aquí en tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, no nos queda invitarlos mañana que nos veamos allá en el templo a las 10 para continuar con los estudios. Amén.